El siglo XXI cuenta con científicos bien capacitados, una red mundial de expertos en antropología, historia y cultura, y la última tecnología. Parece haber una explicación coherente para todo. Sin embargo, hay hallazgos que dejan a los investigadores perdidos. Te presentamos 10 hallazgos increíbles que los científicos aún no pueden explicar. ¿Te fascinan las cosas misteriosas y los descubrimientos arqueológicos? Entonces suscríbete a Mundos Ocultos y únete a nuestro viaje de aventuras. Imponente edificio de origen misterioso. Pocas personas están familiarizadas con el Templo de Kailasa. La estructura de 18,5 metros de alto y 60 metros de ancho en el estado indio de Maharashtra no es menos impresionante que las pirámides de Giza. Durante años, los investigadores asumieron que se necesitarían 18 años para construir. Se estima que se tuvieron que retirar 400,000 toneladas de basalto duro para construcción. Con 12 horas de trabajo por día, serían unas increíbles 5 toneladas de eliminación de material por hora, solo con un martillo y un cincel. El tiempo de construcción no es la única pregunta sin respuesta sobre el Kailasa. A pesar de las extensas excavaciones, los científicos no encontraron ninguna herramienta cerca del templo. No está claro cómo surgieron los canales estrechos para el sistema de riego. Son demasiado estrechos para un ser humano, y las plantillas de perforación mecánicas no se inventaron hasta siglos después. Independientemente de las muchas preguntas abiertas, los historiadores están de acuerdo en un punto. El templo de Kailasa es una obra maestra arquitectónica. Tablillas de arcilla de Glosel. En 1924, un joven de 17 años encontró una cueva con artefactos en Glosel, Francia, y comenzó una de las discusiones científicas más controvertidas del siglo XX. El arqueólogo aficionado Antoine Morlet escribió un artículo junto con el buscador Émile Fradin y calificó el lugar como el sitio arqueológico más antiguo del mundo. ¿Un aficionado y un granjero? Los antropólogos no quedaron impresionados. Los estudios científicos iniciales no estuvieron de acuerdo sobre la edad de los artefactos. Las opiniones también estaban divididas en lo que respecta a la autenticidad. Las excavaciones posteriores en 1983 y 1995 utilizaron nuevas tecnologías y aún obtuvieron resultados diferentes. Un podio anual conmemora el sitio de excavación. Los organizadores esperan poder arrojar algo de luz sobre la oscuridad algún día. Cualquiera que sea el resultado de la ciencia moderna, una persona del día de hoy no lo verá. Quien lo puso todo en marcha, murió en 2010 a la edad de 103 años. Cementerio de gente fina. Un terreno discreto en la isla de Cerdeña en 1974. Un agricultor ara su campo y se encuentra con un hallazgo que de la noche a la mañana convierte a una isla mediterránea italiana en el centro de la arqueología. Los investigadores descubrieron esculturas de artesanía que se conocieron como los gigantes de Monte Brama. El descubrimiento revolucionario arrojó nueva luz sobre el estado cultural de Cerdeña en la Edad del Bronce. Aparentemente fue la cultura nurágica allí, y no la de los antiguos griegos, la que primero creó estructuras independientes para honrar a los aristócratas fallecidos. Los científicos desenterraron miles de reliquias hasta que los fondos de investigación se agotaron en 1979. Pasaron 30 años antes de que los arqueólogos regresaran al sitio arqueológico en 2014. Un radar de penetración terrestre reveló 8 hectáreas de tierra que aún no habían sido examinadas. Queda por ver qué secretos desvelará el cementerio en los próximos años. Signos misteriosos de una cultura antigua. Parece ser un día normal para los trabajadores de la capital de Jordania, Amán, cuando comienzan a construir una carretera hacia la ciudad de Zarqa en 1974. Su jornada laboral llega a un final abrupto después de encontrarse con un antiguo sitio de excavación. Fue el comienzo de una investigación, cuyos resultados arrojaron una nueva luz sobre la historia de la región. Los científicos excavaron numerosas estatuas de diversas formas. Los hallazgos incluyeron esculturas y bustos de cuerpo de tamaño natural, algunos de los cuales tenían 2 cabezas. Las estructuras hechas de cal y arcilla parecían haber sido enterradas ritualmente.
No quedó claro en quién se inspiraron. El asombro se extendió cuando las estatuas datan del séptimo milenio antes de Cristo. Esto permitió clasificar allí el asentamiento neolítico temprano precisamente en la época correspondiente. Además, las estatuas encontradas en Ain Ghazal marcan el comienzo de las artes y oficios en Mesopotamia. Herramienta con una función inexplicable. El Museo Arqueológico de Heraclión, en Creta, cuenta con artefactos especiales entre las exhibiciones. Son enormes hachas que alcanzan varios metros de altura y se elevan por encima de todos, el hacha doble. Las llamadas labris jugó un papel importante en la Edad del Bronce, en el periodo del 3000 al 1450 a.C. Fue una herramienta para el trabajo de campo en la cultura minoica. Estuvo representada principalmente en la iglesia griega de Creta. Los científicos aún no pueden explicar por qué los ejes están sobredimensionados. No eran útiles como herramientas, al menos no para una persona de tamaño normal. ¿Son los ejes gigantes de los minoicos una referencia a los gigantes? Una teoría interesante que los investigadores han cuestionado suponen que los ejes dobles de gran tamaño se crearon para la adoración de las deidades minoicas. Hasta la fecha, los científicos no han podido encontrar ninguna evidencia de esta función puramente simbólica de los ejes gigantes. ¿Prueba de la existencia de gigantes? El Odachi, una espada con una hoja curva, se remonta al Japón del siglo XV. La longitud típica de la hoja era de 1 metro. El hallazgo de Norimitsu Odachi, que mide 3.77 metros de largo, es aún más asombroso. Con un peso de 14.5 kilos, no podría haber sido balanceado por un humano. ¿Es otra pista de la existencia de gigantes? En contraste con los ejes gigantes de los minoicos, el propósito de Norimitsu Odachi no está claro. Debido a la hoja larga y desventajosa, tuvo que llevarse en la espalda. Su popularidad decayó rápidamente y desapareció de las manos de las tropas. Una función simbólica para adorar a los héroes de la guerra es poco probable con el Odachi. Los científicos especularon que un herrero con una enorme espada demostró una vez su destreza. ¿Cuál fue el verdadero propósito de Norimitsu Odachi? Sigue siendo un misterio. Un misterioso libro de lino. El Liber Linteus es un viejo libro de lino en el que estaba envuelta una momia. En los paisajes de habla alemana también se conoce como vendaje de momia Agramer. Agram es un nombre obsoleto para la capital croata Zagreb, propietaria de la momia. El especulador de la construcción, Michael von Barrich, los trajo de un viaje a Egipto en 1849. 18 años después, cuando murió Barrich, su hermano llegó a la momia al mausoleo Agramer. Los investigadores examinaron el vendaje de la momia y reconocieron las escrituras etruscas. 12 columnas se extienden sobre un lienzo de 3,4 metros de largo y forman un calendario ritual. El libro data del 250 al 100 a.C. y trata sobre la esposa de un sastre egipcio. ¿Estaba envuelta en las escrituras por alguna razón? ¿El libro de lino tenía cierto significado o los enterradores simplemente se quedaron sin vendas normales de momias? Los investigadores todavía están trabajando para responder estas preguntas hoy. ¿Bellas artes o una inteligente imitación? La Dama de Elche es un busto hallado en la ciudad del mismo nombre en España en 1987. Reside en el Museo Nacional de Arqueología de Madrid. Lo especial de la Dama de Elche es la influencia multicultural que exhibe. La forma de su rostro sigue la estética griega, mientras que su indumentaria es claramente de origen ibérico. Las joyas apuntan en una dirección completamente diferente y se refiere a la ciudad norteafricana de Cartago. Los científicos han estado descubriendo sobre su autenticidad desde que fue descubierta. Como evidencia de una réplica, los escépticos citan una datación del siglo V o IV a.C. ¿Cómo puede un busto hecho de piedra caliza, simple, desprotegido y expuesto a la intemperie, permanecer impecable durante varias décadas? Una pregunta que no le importa a la gente de Elche. Llevan años luchando por devolver a la Dama de Elche a su ciudad natal.
Ira de una deidad. A mediados del siglo XIX, los trabajadores encontraron una imponente estatua de piedra cerca de la ciudad mexicana Coatlinchan. Estaba dedicado a Tlaloc, uno de los dioses más importantes de la cultura azteca. El molinito de 7 metros de altura y 152 toneladas quedó expuesto a los elementos sin protección. Cuando los investigadores lo prepararon para transportarlo al Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México en 1964, lo encontraron en perfecto estado. Quienes estaban familiarizados con la cultura azteca no se sorprendieron. Después de todo, Tlaloc era el dios de las mareas y gobernante de la lluvia y el viento. Estaban aún más preocupados cuando vieron lo rápido que la estatua estaba cayendo en mal estado en su nuevo lugar. ¿Cómo pudieron estos pocos años afectar a un monolito que sobrevivió varias décadas indemne de manera tan severa? La respuesta parece obvia. Con la remoción de su lugar del culto original, la gente de Tlaloc había provocado la ira de ellos. Independientemente de lo que se esconda detrás del rápido deterioro de la estatua, los antropólogos comenzaron a restaurar esta imponente estatua en 2014. Artefacto maya o engaño inteligente. En 2011 hubo un murmullo cuando se anunció el descubrimiento de numerosas tablas de piedra en México. Los artefactos fueron asignados a los mayas. Esta antigua alta cultura estaba en boca de todos en ese momento. El calendario maya profetizó el fin del mundo para diciembre de 2012, a través de las tablillas de arcilla. Los investigadores y laicos esperaban obtener una visión más profunda de los elementos que nos aguardarían a finales de 2012. Entre las tablas de piedra había una que parecía representar al ser cósmico Cthulhu. Ganó fama a través del escritor estadounidense H.P. Lovecraft y fue considerada la creación ficticia del escritor. ¿Las tablas de piedra encontradas prueban que Cthulhu es más que un invento del autor? Sí, no. ¿Por quién y con qué propósito fueron forjadas las tablas de piedra? Preguntas que hasta el día de hoy provocan acaloradas discusiones entre científicos y teóricos de la conspiración. Es asombroso cuántos hallazgos que la ciencia no puede explicar hasta el día de hoy. ¿Hay algún artefacto que te falte en nuestro video? Haznoslo saber en un comentario. Y si te gustó nuestro video, dale like. ¿Y cuál es tu teoría sobre las muchas preguntas abiertas? Hasta luego.